Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cortex Podcast. La verdad que el episodio de hoy se viene súper interesante, tengo una historia que contaros increíble, pero antes quiero agradecer a la gente que nos está escuchando tanto en Spotify como en YouTube y la gente que apoya estos podcasts y este contenido que para mí es tan nuevo y que me lo estoy pasando tan bien haciendo y que tantas cosas interesantes podemos hablar y que tanta rienda suelta podemos tener y aprender un montón de cosas todos juntos. Pero bueno, el podcast de hoy ya es el episodio número 7 de la primera temporada. Recordemos que las temporadas tienen 14 episodios y que van a ir siempre como transmitiendo, trayendo mensajes de valor en varios ámbitos y sobre todo ahora que nos vamos a centrar en una historia muy personal y cómo podemos traernos sus aprendizajes a nuestra vida cotidiana. Hoy el podcast, como ya digo, episodio 7, el podcast número 8 en total, se trata de una historia muy interesante de superación y de una persona que, a pesar de estar mendigando comida, consiguió darle la vuelta a su situación de una forma increíble. Pero bueno, para ello nos tenemos que ir a finales de los 90, ¿vale? Vamos a ir a casa de un adolescente ucraniano de 16 años que hacía cola en una oficina de ayudas sociales en Mountain View, California. Estaba esperando los cupones de comida que iban manteniendo a su familia. Este hombre, bueno, este chaval en este caso de 16 años, se llama Jan Kum. Jan Kum había llegado desde Ucrania, huyendo de la inestabilidad política con su madre y sin apenas dinero. Además, limpiaba en un supermercado para ayudar en casa mientras aprendía a programar por su cuenta. Y lo hacía todo con libros de segunda mano porque no podían ni siquiera pagarle un curso. Nadie que lo viera esperando esa fila hubiese apostado por él ni un solo céntimo, eso está claro. Y sin embargo, 20 años después, ese mismo chico firmó el mayor acuerdo tecnológico de la historia hasta hoy en día. Si quieres saber cómo llegó ahí, ahora mismo, puedes robarle incluso su método, escríbeme la palabra matriz y te lo envío. Te lo envío en un documento que uso yo mismo para encontrar a cualquier negocio problemas que nadie más está viendo. Pero bueno, antes de seguir con la historia, quiero que te quedes con esa imagen un segundo, ¿vale? Un chaval sin recursos, sin contactos, sin nada. Sin nada encima que lo distinguiese de cualquier otro, porque otro inmigrante hacía también cola ese día en la misma cuenta y nadie tenía ese valor. Lo que viene después no ha sido suerte, no fue suerte en su caso, fue un patrón que se puede repetir y bueno, quiero ir contándotelo completo, pero para ello vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a irnos a 1976. Jan Kum nació en un pueblo cerca de Kiev, o de Kyiv, no sé cómo se pronuncia, en una casa sin agua caliente. O sea, imagínate el nivel. Su familia, que era judía, vivía bajo la amenaza constante de la discriminación y la inestabilidad política de los últimos años de la Unión Soviética. En 1992, con 16 años, emigró a Mountain View, California, junto a su madre y junto a su abuela. Su padre iba a reunirse con ellos un poquito más adelante, pero se quedó en Ucrania y murió en el 97 y no volvió nunca más a verlos. La verdad que una pena. Nada más llegar a California, la familia empezó a depender de las ayudas sociales para comer y un programa de apoyo social les consiguió un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Su madre encontró trabajo cuidando niños en casas ajenas. Jan limpiaba un supermercado por las tardes. No hablaba bien inglés. No tenía dinero para libros. Así que, bueno, aprendió a programar con manuales de segunda mano que iba comprando por ahí, en rastros y en sitios así. En el año 2000, cuando Kum apenas tenía 23 años y llevaba poco tiempo trabajando en Yahoo, atentos, ya estaba trabajando en Yahoo, o Yahoo, como se pronuncie, su madre le fue al médico y le diagnosticaron cáncer. Además, murió ese mismo año, imagínate el palazo. La familia sobrevivió a esa etapa en parte gracias a las ayudas por la discapacidad que llegaron durante la enfermedad que tenía la madre, del cáncer y demás. Y además, bueno, cuento todo este tramo para no dramatizar todo así rápido, ¿vale? Porque no es importante. Lo que es importante es entender que la persona que años después rechazaría un puesto en Facebook y que más adelante renunciaría a $1.000 millones por una cuestión de simplemente principios, construyó todo eso con unas circunstancias súper duras. O sea, se le muere el padre en el 97 y nunca más vuelve a verlo. La madre diagnostican cáncer en el mismo año, se muere. Tiene que cuidar de una casa, de su familia, bueno, en este caso de su abuela. No tiene dinero para nada, está trabajando o mal trabajando en Yahoo, no tiene pasta para comprar nada. O sea, imagínate la situación. Imagínate la situación. Y imagínate, estando en esa situación, lo chungo que es mantener tus valores. Decir, hostia, necesito dinero, a mí me da igual todo. Yo, a la mierda mis valores, necesito sacar adelante a mi abuela. Mi abuela, pues igualmente estará mayor, estará enferma, necesitará cuidados. Es una locura, o sea, es una locura. Pero bueno,
Tú imagínate, ¿vale? Con esa pequeña base autodidacta que tenía comprando esos libros y con un talento, lógicamente, innato que ya se iba notando, se metió en un grupo llamado W00W00. ¿Ok? Imagino que ya conocéis de ellos. Y si no conocéis, es un colectivo online de adolescentes, veinteañeros, en fin, de gente muy joven, obsesionados con encontrar fallos de seguridad en sistemas informáticos. Esto ahora lo hace la IA, pero antes había gente que se dedicaba solamente a encontrar eso. Por pura curiosidad técnica. No había ni intencionalidad de hacer daño, ni de hackear, ni nada. Simplemente, bueno, se dedicaban a encontrar esos fallos porque tenían curiosidades. Sin más, así aprendían. Por ese mismo grupo pasaron en distintos momentos los futuros fundadores de Napster. Que, bueno, es otra... Hablaremos de Napster, ¿vale? Y que, bueno, entiendes que cuando te explico todo esto, que no es una pandilla de aficionados perdiendo el tiempo, ni nada por el estilo. O sea, al final eran en prácticas entrenamientos súper duros y no oficiales para entender cómo funcionan los sistemas por dentro. Mucho antes de que existiera ningún curso, ningún bootcamp, ninguna formación, nada por el estilo. Nada, o sea, todo lo que había con estructura llegó mucho después. En esta época, estamos hablando de los early 2000, no había nada por el estilo todavía, este mercado todavía no existía, esto de los infoproductos y tal que hacemos ahora mismo, ¿vale? Así que bueno, al final Koum aprendió de ahí, sin nadie que se lo pagara, sin nadie que se lo validase con títulos ni con nada. Y además aprendió esa misma habilidad que usó después para levantar una infraestructura técnica que hoy en día conocemos como WhatsApp. Atentos a lo que os estoy contando, ¿eh? O sea, este chaval y WhatsApp, ya estamos enlazando cosas. En los primeros años empezó a aprender esas infraestructuras que después se llevó a WhatsApp. Pero bueno, volvemos un poquito. En el 97 conoció a Brian Acton mientras trabajaba como auditor de seguridad en Ernst & Young. Poco después, Yahoo lo contrató como ingeniero de infraestructura. Aquí es donde llega, ¡pum!, el puesto en Yahoo, ¿vale? Acton acabó trabajando también allí, junto con Koum. Pasaron casi una década construyendo los sistemas que sostenían la publicidad de una de las empresas de Internet más grandes del momento. Y en el 2007... después de estar un montón de años allí, los dos se marcharon muy quemados y sin saber muy bien qué hacer después, qué iban a hacer con su vida a continuación. Así que antes de montar nada propio, hicieron algo que la mayoría de la gente hoy no hace y que sobre todo en esta historia pues pasan por alto, ni lo cuentan. Y es que intentaron entrar en un sitio muy grande y muy estable. Los dos, Koum y Acton, mandaron su solicitud a Facebook. Lo rechazaron a los dos. Acton, además, ya había sido rechazado poco antes por Twitter. Dos síes que no llegaron nunca. De dos empresas que hoy cualquiera reconoce como los meca del sector. O los meta del sector. La misma Facebook, que años más tarde pagaría 19.000 millones de dólares por lo que ellos iban a construir, en su momento ni siquiera quiso contratarlos como empleados. Piénsalo bien, el mismo criterio que dijo no nos interesas es el que tiempo después va y firma un cheque, y además fue el cheque más grande de la historia de las adquisiciones tecnológicas por el mismo perfil de persona. Un rechazo no es un veredicto sobre lo que vales, es una opinión, en un momento concreto, ¿vale? Y además es alguien que no tiene la información total. Así que, repito, escribe la palabra matriz y te mando el documento con el que decido antes de que nadie me rechace ni me acepte. Si un negocio tiene un problema real que yo pueda resolver, lo saco con esa matriz. O sea, lo repito lo del tema de que me escribe la palabra matriz porque al final es muy importante que te lleves información que yo te puedo ofrecer. Pero bueno, volvemos un poquito a la historia, ¿vale? Sin trabajo, con dos rechazos recientes y sin saber qué cojones hacer con su vida, Koum se compró un iPhone. ¡Toma! Corría 2009 ya. La tienda de aplicaciones todavía, pues la gente ni la usaba. La App Store era algo como que, ostras, ¿esto qué es? ¿Sabes? Yo aquí no me descargo por si acaso me cobran, ¿sabes? Y bueno, al final todo el mundo empezó como a pingonear un poco por ahí sin saber nada de lo que eso iba a ofrecer, ¿vale? Y este tío le pareció muy evidente que ahí, pues eso, iba a ser el futuro, que iban a hacer una industria. O sea, hay que tener una visión de la hostia para saber que de ahí iba a salir una industria. Al final era como solamente curiosidad, no era como, ostras, hay que tener como una visión muy, muy transversal para darte cuenta de que ahí se iba... O sea, todo es muy nuevo. Es que claro, hoy en día imaginamos una aplicación y la vemos como un negocio, pero tú imagínate, 2009, que habría salido el iPhone 3, con el iPhone 4... ¿Qué cojones vas a tú a imaginar que de una aplicación que no sabes ni lo que es? No sabes lo que es una aplicación. Es que yo he vivido eso. Yo no sabía lo que era una aplicación. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es una app. Todo Dios. La gente, los niños que nacen ahora saben lo que es una app nada más nacer. Pero yo no sabía lo que era. Yo tenía un teléfono con una pantalla verde. Y no soy tan mayor, ¿sabes? No soy tan mayor.
Tengo 32 años, no tengo 50 años y no sabía lo que era un iPhone, no sabía lo que era un smartphone, no sabía lo que era una aplicación. De hecho, conmigo nació Internet en mi época, imaginaos este tío que nace mucho antes que yo, cómo se da cuenta de que ahí hay un negocio. Este chaval era una locura. Igualmente no sabía en qué forma iba a ser una industria, pero ya sabía que iba a ser una industria. Así que la idea concreta de WhatsApp nació lo típico, una típica historia de que te viene una noche cualquiera, ¡boom! Y estaba viendo una película, este señor Kuhn estaba viendo una película en casa de un amigo y dándole vueltas a algo tan pequeño que hoy nos parece básicamente invisible. Es el poner un estado junto a tu nombre de contacto para que la gente supiera sin tener que preguntarte si estabas ocupado, si estabas en el gimnasio, en una reunión, si estabas disponible, si estabas durmiendo, lo que sea. No era una idea de voy a revolucionar la comunicación. No, era una idea para resolver una cosa súper diminuta y concreta que a él mismo pues le faltaba. Él quería llamar a alguien y no sabía si podía o no podía. Y no podía escribirle y tal. Y le mandaba un mensaje y era como le gastaba dinero mandando un mensaje porque antes los SMS valían pasta. Y era como, hostia, tengo que mandar un mensaje para saber si puedo llamar a alguien, que la llamada también me va a costar dinero. Es una movida. Así que de ahí, casi sin plantearlo y casi por inercia, fue viendo cómo la gente empezaba a usar ese método, ese sistema del estado que tenía para mandarse mensajes cortos entre sí. Es decir, en el mensaje le ponían a alguien algo, entonces la otra persona sabía que si podía, si no podía, si estaba ocupado, estaba haciendo X o estaba haciendo Y. Entonces, aquello fue pivotando y se fue convirtiendo en una aplicación de mensajería completa. Los primeros meses, como en todas las empresas, fueron un puñetero desastre, pero sobre todo fue un desastre técnico. La aplicación todo el rato se colgaba, se cerraba, se perdían los mensajes. Y Kuhn estuvo a puntito de tirar la toalla y volver a buscar trabajo. Fue Acton, el otro amigo que había conocido anteriormente, quien consiguió o quien insistió para que se consiguiese un soporte un poco más estable y para que en octubre de 2009 se convenciesen a 5 antiguos compañeros más de la antigua empresa de Yahoo para que se pusieran, atentos, $250.000 de seed capital, es decir, de una capital semilla, de capital social, ¿vale? Y todo eso fue para apostar por una aplicación que en ese momento no tiraba. Imagínate, a ojo cerrado, venga, me la juego. $250.000. A tomar por culo. Y no perseguían ni modas, ni momentos, ni ideas espectaculares, ni nada. Simplemente era resolver un problema muy concreto y que en ese momento, pues, no era un problema de moda para nadie, no. Era algo, pues, sin más. La gente con familia en otros países o en otras tal... pagaba una pasta por llamar o directamente por enviar lo que decía, por mandar mensajes en los SMS internacionales que valían una pasta. Y claro, encima te cobraban, creo que era hasta por ¿cómo se llama? Las letras, ¿no? Te cobraban por las páginas que tenían los mensajes, que podían mandar incluso mensajes de 7 páginas. Era una locura y te cobraban una pasta por mensajes así. O sea, eso me pilló a mí en mi etapa de móvil prepago. Y bueno, simplemente se mandaban esos mensajes internacionalmente para saber, oye, ¿estás bien? Sí, ok, vale, perfecto. ¿Te puedo llamar el mes que viene para saber si estás bien? Sí, llámame el mes que viene, tal día. Una locura. Te tenías que ir a locutorios, pagar una pasta o directamente, pues eso, pillar un móvil y rezar para que la factura no te llegase de 100 pavos. Animaladas. Así que WhatsApp literalmente creció resolviendo eso sin saber ni que estaban resolviendo eso. Y sin ambición, que eso es lo más interesante de todo esto, sin apego, ¿no?, al éxito. Crecieron muy despacio, año tras año, poquito a poquito, sin publicidad, o mejor dicho, sí que había algo, pero bueno, casi sin publicidad, y apoyado sobre todo en la gente que se lo recomendaba a sus contactos. Ojo, yo recuerdo recomendarle a mi padre, a mi madre, a mis amigos, oye, descargaros WhatsApp y descargaros otra que también se usaba mucho en aquel entonces, que era Line. Descargaros WhatsApp, descargaros Line, que puedes mandar mensaje gratis. ¿Cómo que gratis? Tiene que haber truco. No, por internet. ¿Cómo que por internet? Yo lo he hecho esto, que se está hablando aquí ahora mismo, ¿sabes? Y también, evidentemente, lo de las llamadas por WhatsApp llegó más tarde, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Básicamente, al final, el boca a boca fue lo que hizo esto grande. Se cobraba $0,99. Yo pagué por eso también. Y bueno, era simbólico. Al final se pagaba al año. Yo lo pagué creo que un año y ya está, porque me pilló un poco más tarde. Y en vez de llenar la aplicación de anuncios, se iban como retroalimentando de fondos. Por ejemplo, en el 2011 entró el fondo Sequoia y metió $8 millones. Que en aquel entonces, imagínate, 8 kilos. Además, Kuhn y Acton solo aceptaron que el inversor, o mejor dicho, después de que el inversor Jim Goetz les prometiera por escrito que nunca les presionaría para meter publicidad. Ese es un poquito el tema. O sea, Kuhn y Acton
Les llega a 8 millones y le dicen no. Con dos cojones. Pero es que esta gente tiene los huevos del... O sea, vais a flipar en serio con lo que viene ahora, porque tienen unos huevos, una capacidad de decir no increíble. O sea, yo creo que eso fue lo que los hizo fuertes. Te llega un tío con 8 millones y te dice, toma 8 millones y dices no. ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero si no metes publi. O sea, es una locura. O sea, es que tenían una obsesión, porque era una obsesión con no vender los datos de nadie. Y no era por estrategia de marca, ¿eh? Es que Cum había crecido viendo como un régimen al final controlaba y vigilaba las comunicaciones de la gente en Ucrania. Y esa experiencia personal al final se convirtió en la espina dorsal de un producto, o de este caso de WhatsApp. Durante años tuvo pegada su mesa en una nota con 3 frases y le resumían todo el proyecto. No anuncios, no juegos, no trucos. Fin. No era una especie de mantra de marketing que tenían, no, para repetir en entrevistas o que tenían, no. Era literalmente el criterio con el que se decidía cada semana qué tenían que construir y qué tenían que rechazar. Y en el 2012 llegó a publicar un texto en el blog de la empresa titulado Sin rodeos, se titulaba así, con entre comillas, ¿vale? Imaginaos, ¿por qué no vendemos publicidad? Y ahí es donde explicaba que cuando la publicidad entraba en el juego, el usuario dejaba de ser el cliente y se convertía en el producto. Y esa decisión, que en un momento parecía dejar dinero sobre la mesa, fue exactamente lo que hizo que cientos de millones de personas confiaran en la aplicación en vez de en cualquiera de sus competidoras. En un momento en el que había media docena de aplicaciones de mensajería peleándose por el mismo hueco. No sé si habéis podido llegar a comprender lo que os he querido explicar, pero básicamente ha sido el hecho de que si tú metes publicidad para meter gente, al final esa gente que entra es la gente con la que tú le cobras para luego meter publicidad, es como transformas el cliente en el producto y como que se desvirtúa un poquito el objetivo. Pero bueno, el crecimiento al final siguió siendo muy lento comparado con la explosión mediática que tuvo al final, ¿no? Pero al final tenéis que tener en cuenta de que esto tiene números concretos que merece la pena conocer. Mira, vamos a ello. En noviembre del 2011... 7 meses después de la inversión de los 8 millones de Sequoia Capital, WhatsApp ya era la aplicación de pago número 1 en la categoría de redes sociales de iOS. Y había sido descargada 10 millones de veces en Android. A principios de 2013 rondaba los 200 millones de usuarios activos, con poco más de 50 personas en el equipo. O sea, estáis escuchándome bien, ¿no? 2013. Hablamos de hace 13 años. 50 personas en el equipo, 200 millones de usuarios activos. Una locura. Una locura. Una locura. Fue tanta la locura que ese mismo verano Sequoia Capital volvió a invertir. Pero esta vez no invirtió 8 millones. Esta vez metió 50 millones más. 50. Y para cuando se cerró la venta, la cifra rondaba varios cientos de millones de usuarios activos cada mes. Cientos de millones cada mes. Ese es el ritmo que tuvieron de... real, fue el ritmo de verdad que se tuvo. No fue una explosión de noche a la mañana como la gente se cree y de repente ¡pumba! Esto lo hemos hablado en varios podcasts, ¿no? Que la gente solamente se queda con cuando lo consigues o cuando tienes algo loco. Dicen, hostia, ¿cómo ha hecho esto, no? ¿Cómo lo ha hecho tan rápido? ¿Cómo no han visto todos los meses o años de trabajo detrás de toda la locura que eso conlleva? Y esto es igual, o sea, mucha gente pensaba que 2 chavales hicieron WhatsApp y la vendieron por el número que vamos a ver ahora, 19.000 millones, ¿no? No, esto no fue así. O sea, estamos hablando de que esto empieza en el 2007. Y estamos hablando ya de que ya nos hemos metido en el 2013. Llevamos trabajando ¿cuántos años, eh? Pues eso. Había curro. Sí que es verdad que conseguían, pues eso, inversores, sobre todo Sequoia, que convencía mucho a esta gente y demás. Pero bueno, al final, es que piénsalo. O sea, fue un crecimiento que iban acumulando mes a mes, año a año, sin publi. Y sin gasto en publi. Se sostenían solamente por lo que te comentaba, ¿no? Por lo que... no sé, que iba la gente recomendándose, tío. Vamos a hablar porque o sea, conviene recordar un poco, porque WhatsApp no era la única aplicación que había en la mensajería. O sea, habían un huevo en aquel entonces. Habían un cojón. Teníamos Line, que lo he hablado antes. Teníamos la BlackBerry Messenger. Teníamos Viber, que también... Viber, ¿os acordáis de Viber? Bueno, no sé si alguien se acordará de Viber. Habían muchas más. Luego había otra que se llamaba... Cacao, tal cacao o algo así también, que yo también la llegué a ver, a probar, pero que tampoco, era una castaña. Al final cada una tenía muchas inversiones en campañas de marketing. Bueno, lo que eso se conocía como campaña de marketing, porque luego ya llegó toda la evolución del marketing digital y tal, que todavía no había llegado potente como está ahora, ¿no? De hecho, ahí estaba ya lo haremos en otro momento, pero del por qué el coste por adquisición en campañas de marketing online ha subido tanto, en aquel entonces era un regalito.
Y de hecho todas estas marcas lo desaprovecharon porque podían haber crecido mucho solamente con publicidad, pero es que WhatsApp al final no ganó la carrera de la posición por gastar en publicidad ni nada. Simplemente ganó por ser de largo la más simple de utilizar y la única que no intentaba venderte nada. No habían anuncios, no habían mierdas, no habían nada. O sea, y encima la que mejor funcionaba. O sea, imagínate, simple, funciona bien y no te quiere vender nada. Es que al final generas confianza, tío. Es que es esa misma diferenciación de la que hablábamos hace un par de episodios, en el 5 creo que era, sí, cuando auditábamos los negocios, que al final no se trata de tener más funciones ni de gritarle más fuerte que el resto de todos, que yo soy el mejor. O sea, al final es cuestión de resolver una cosa concreta mejor que nadie. Y que no hay que añadir ruido y que no hay que añadir cosas que al final no entran. Y aquí está una parte más de la historia que al final rara vez se cuenta también. Y es que Mark Zuckerberg no se limitó a hacer una oferta y a esperar una respuesta cuando quiso comprar WhatsApp desde Facebook. No, vamos a ello, porque en abril de 2012, casi 2 años antes de la compra, le escribió un correo a Koum. Simplemente quería quedar con él y hablar con él un rato. Durante los 2 años siguientes insistió, lo invitó a cenar varias veces. Fue proponiendo poco a poco algún tipo como de colaboración o de adquisición y tal. Y no fue una decisión de un fin de semana tampoco esto. Fue una decisión que fue más una persecución de 2 años enteros. Atentos, ¿eh? Al final, del mismo modo que Koum había construido su producto con la misma paciencia durante los 5 años anteriores, Mark Zuckerberg quiso ganarse la confianza de Koum durante 2 años posteriores. Al final, esta gente sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuando finalmente se sentaron a cerrar ese acuerdo, una de las condiciones que Koum puso y que Facebook aceptó por escrito fue que WhatsApp mantendría su independencia y su promesa de no llenar la aplicación de publicidad. Esa promesa, como ya sabes, por el final de esta historia, al final terminó rompiéndose años después. Fue precisamente por lo que Koum al final se acabó marchando. El 9 de febrero de 2014, Mark Zuckerberg invitó a Jan Koum a cenar a su propia casa. 10 días después, Facebook anunció que compraba WhatsApp por 19.300 millones de dólares en efectivo y acciones. La mayor adquisición de Internet en más de una década. Y aquí está el detalle que convierte esto en algo más que una noticia de negocios, y es que Jan Koum fue a firmar el acuerdo al mismo edificio, la misma oficina de ayudas sociales de Mountain View donde años atrás había hecho cola pidiendo cupones de comida. Se apoyó en la puerta de ese mismo sitio para firmar los papeles que lo convertirían en multimillonario. No lo eligió al azar ningún tipo de marketing. Fue él quien decidió volver justo allí. Así que escríbeme en Matriz y te mando el mismo documento que uso yo para no depender de la suerte, para no depender de que alguien me dé una oportunidad, sino de saber mirar un negocio y ver lo que otros no ven. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Qué irónico todo, ¿eh? Hay un dato de este momento que casi no se menciona tampoco, y es que a mí me parece súper revelador, básicamente el más revelador de toda la historia, y es que cuando Facebook pagó 19.300 millones de dólares por WhatsApp, la empresa tenía 55 empleados. 55 personas, de las cuales 32 eran ingenieros, sosteniendo a 450.000 millones de mensajes al día. Es que es una locura, es que no sé ni cómo decirlo. Es que son 500.000 millones de mensajes al día, sin departamento de marketing, sin equipo de relaciones públicas. Nada de eso hacía falta, porque el producto al final resolvía algo tan real que se recomendaba solo. Y este dato importa mucho, especialmente para ti, que probablemente estás construyendo algo tú solo, o con un equipo muy pequeño. Y es que el tamaño del equipo nunca fue una limitación. La limitación siempre fue si el problema que resuelves es lo bastante real como para que la gente hable de ello sin que tú se lo pidas. Y aquí hay un último tramo de la historia que no se cuenta tampoco. Y es que a mí personalmente me parece también súper importante. En 2018, 4 años después de la venta, Jan Koum dejó Facebook y renunció a su puesto en el Consejo de Administración. ¿El motivo? Según se reportaron en varios medios, en su momento, fue el choque constante con la dirección de Facebook por 2 frentes a la vez, ¿vale? La presión, por un lado, de debilitar, ¿no? Para debilitar el cifrado de extremo a extremo que tenía WhatsApp, que es lo que garantizaba al final que ni siquiera la propia empresa podía leer los mensajes. Y por otro lado era la presión que tenían para intentar meter publicidad y cruzar datos entre WhatsApp y el resto de Facebook. Las dos cosas eran exactamente lo que él llevaba una década prometiendo a sus usuarios que nunca haría. Se fue a pesar de que, según esos mismos informes, dejó sobre la mesa cerca de 1.000 millones de dólares de acciones que todavía no se habían consolidado. No se fue por dinero.
Se fue porque le pedían romper la única promesa que había sostenido en el proyecto desde el primer día, desde que lo creó todo. Esa promesa que hizo cola por cupones de comida y la persona que renunció a 1.000 millones por no traicionar a sus usuarios. Son literalmente la misma persona, ¿eh? Entre el que hizo cola y el que renunció a 1.000 millones son la misma persona. Tenían simplemente principios, tenían un mismo criterio, tenían eso que solo en dos momentos completamente distintos de la película se podían ver, ¿no? Cuando era pobre y cuando era rico. Y al final es el mismo principio. Cum da muy poquitas entrevistas. Casi nunca habla en público de los años de los que hemos hablado aquí. Así que seguramente no vayas a encontrar un discurso suyo explicando esto con las palabras de una ponencia. No. Lo que hizo al final simplemente fue actuar, sin más. Nadie le aplaudió por ello, nada. Simplemente es que es una persona muy de valores. Ahora bien, contarte esto solo como anécdota inspiradora sería, pues estaría bien, ¿no? En plan, una historia súper interesante y tal, pero quiero que te sientes a pensar en cosas concretas de esta historia, porque se pueden aplicar en lo que construimos nosotros, como por ejemplo en el Content Broker. La primera es que un rechazo temprano no predice nada sobre tu resultado final. Cum y Acton no se quedaron pegándole vueltas al no de Facebook, al no de Twitter, no. Los usaron al final como un impulso para construir algo propio. Al final piensa que si te han rechazado está rechazado un cliente, una colaboración, una idea, lo que sea. La pregunta no es si te dijeron no. La pregunta es, ¿qué haces con las siguientes 20 horas después de ese no? Vale, mira, deja que te lo enseñe con un ejemplo completo. Imagina que alguien se encuentra exactamente con esto, ¿vale? Vamos a imaginarnos Diego. Venga, imagínate a Diego, no es un caso real, ¿vale? Es un ejemplo. Diego lleva 3 semanas aplicando lo que contamos en el episodio 5. Auditoría con las 6 preguntas, mensajes específicos, nada de plantillas, etc. Escribe una clínica veterinaria, por ejemplo, del barrio, con una observación muy concreta sobre sus reseñas sin responder. Y el dueño le contesta con un seco, no me interesa, gracias. Diego se lo toma personal durante un rato hasta que recuerda este episodio. En vez de guardarle rencor a ese negocio o dejar de escribir durante una semana por ese golpe que se ha llevado, se sienta y esa misma tarde repasa el mensaje. ¿Fue realmente específico? ¿Sonaba plantilla con detalles? Y ahí se da cuenta de que mencionó 3 cosas a la vez, por ejemplo. Se da cuenta de una observación. Reescribe el siguiente mensaje para otro negocio. Más corto. Una sola observación, no 3 observaciones. Una sola. Ese negocio, pues sí le contesta. El rechazo de la veterinaria no fue el final, ni mucho menos, porque es que va a pasaros. Me pasa a mí todavía, va a pasar a todo el mundo. El rechazo final ese no fue un pum, te cierro la puerta, sino que fue una siguiente afinación para el siguiente intento, ¿vale? Exactamente igual que lo hicieron Cum y Acton en su momento. No se quedaron analizando el porqué de Facebook, sino que se pusieron a construir algo con lo que al final ya sabían, ¿vale? La segunda cosa que podemos sacar en claro de esta historia es que el problema que tú resuelves no necesita ser la hostia, no necesita ser espectacular, no necesita ser un problema de película, necesita ser un problema real y con un dolor concreto, ¿vale? Piensa que WhatsApp no nació de una idea de startup, ni nació para que la gente pagase por algo tan básico como mandar mensajes si ya lo estaban haciendo antes. Al final, cuando buscas negocios a los que ayudar, tienes que no buscar el problema más sofisticado, tienes que buscar el problema más real, el más común, aunque parezca pequeño, ¿vale? Igual que hemos repetido en los episodios anteriores con la matriz de las 6 preguntas, esa observación tan específica casi nunca es espectacular. Es simplemente cierto, concreto, boom, al momento. Por ejemplo, en un taller mecánico sin fotos del equipo, no es un problema que tengas wow, no, es un problema de que no conoces a la gente, de que no hay confianza. Igual que si una clínica no tiene reseñas, tampoco tienes un problema súper sofisticado. Tienes un problema de que no hay confianza, ¿vale? Igual pasa en un restaurante cuando la carta no es legible, en una web cuando... No sé, hay 1000 cosas, ¿vale? Imagínate, yo qué sé. Imagínate que tienes un problema fiscal y que quieres contactar con un asesor fiscal. O sea, si solamente se comunica por teléfono, explícame tú. O sea, si no puedo ir a verte que tengo un problema fiscal, o sea, no tengo esa confianza. Necesito mejorar en comunicación en muchos aspectos, ¿no? Al final tiene muchos problemas pequeños y reales. No es el
problema de, wow, tu empresa no funciona por esto, por esto, por esto, yo voy a hacértela funcionar. No, joder, vamos a ver, es un problema. Soluciona un problema. Sé que estoy muy pesado con esto, pero es que creo que es súper evidente y la gente como que no lo toma en cuenta nunca. Pero bueno, son problemas que cuando los resuelves de forma constante y de forma aburrida, de forma repetitiva, sostienen a negocios enteros. Igual que un simple estado junto al nombre de un contacto acabó sosteniendo una aplicación de mensajería usada por cientos de millones de personas al día. Y al final siempre tienes como esa tentación, ¿no? De que cuando empiezas quieres buscar el sector más vistoso, el que suena mejor, es decir, en una conversación, el que da más dinero, ¿no? Y al final es que la realidad es que en el sector más aburrido, cuando tienen un problema real y tú sabes verlo con esas 6 preguntas que te hablaba, que te voy a dar en ese documento cuando me escribas la palabra matriz, que he repetido como 5 o 6 veces en este podcast, es lo que te va a dar de comer. Antes de que el sector de moda reviente, o sea, tú ya vas a estar trabajando ahí con esos problemas. Antes de que el sector de restauración en este punto reviente, tú ya vas a estar resolviendo problemas. Hay muchas cosas donde trabajar ahí. Y sí, hay 100 personas compitiendo por lo mismo, pero seguramente ellos compitan por lo espectacular y tú por el problema en concreto. Vas a saber buscar el cliente concreto porque vas a saber entender ese cliente concreto. La tercera cosa es una frase súper importante y es que la paciencia no es opcional. La paciencia es estrategia. Recordemos, WhatsApp tardó 5 años en llegar al momento dulce, con un crecimiento lento, sin ruido, sin nada mediático. Todo el camino fue en silencio y fue duro, es así, pero lo hicieron porque tuvieron muchísima paciencia. Al final es la acumulación de experiencia que solamente pasa con el tiempo, eso es así. Y encima esta gente no tenía ningún tipo de gente que la acompañase, ningún tipo de gente que le indicase por dónde sí y por dónde no. Y lo consiguieron. Imagínate con alguien que te diga, oye, por dónde sí y por dónde no. O sea, la cosa ya es otra peli. Cambia. Al final tenían un único producto que al principio ni siquiera funcionaba. Imagínate si lo que tienes funciona o está validado. Tú piensa en una proporción, ¿vale? 5 años de trabajo silencioso por cada momento de éxito que ves resumido en un titular, ¿eh? O sea, es como que nos intentamos comparar con todas esos éxitos ajenos y esas cosas que vemos por ahí y no vemos lo que hay detrás. O sea, de repente te levantas por la mañana, usas WhatsApp, pasan 5 años, sigues usándolo y de repente lees en Twitter, WhatsApp vendido por 20.000 millones de dólares. Ostras, lo han hecho en... hombre, no. Tú quiero que pienses que si llevas 2 o 3 semanas mandando mensajes a negocios y que todavía no has cerrado ningún cliente o el cliente que esperas, no estás fracasando. Estás en el tramo absolutamente normal del proceso, el que nadie te enseña porque no es bonito. No es bonito, no te lo van a enseñar, no es vendible. ¿Vale? Y al final aplica exactamente lo que vimos en el episodio 5 sobre los números razonables, ¿vale? Lo de los 10 mensajes específicos. Esperar 1 o 2 respuestas con interés real es una proporción de cada 10, ¿vale? Más o menos. No hay un atajo que te pueda saltar este tramo, vamos a llamarlo el tramo silencioso. Ni para una aplicación que hoy usan millones de personas, ni para tu primer cliente en una semana. No, esto nadie te lo cuenta. Y ya que estamos hablando de paciencia, también te lo digo sobre esto que estás escuchando ahora, ¿vale? Los fragmentos de este episodio que hemos pensado para clipear no van a hacerse virales con el primero. Probablemente tampoco con el quinto, ¿vale? Vamos a probar formatos. Vamos a fallar hooks. Vamos a acertar a algunos sin saber muy bien por qué funcionó mejor que el otro. Es el mismo proceso silencioso del que llevamos hablando todo este episodio, solo que aplicado a esto que estamos construyendo juntos ahora mismo, delante de ti, el podcast. Así que bueno, nos queda yo creo que una y sería la cuarta, que es que... Bueno, para mí de todas estas 4, es la más importante de todas. Creo que es la coherencia con la que te prometes a ti mismo que todo vale más si lo trabajas poco a poco que a corto plazo, ¿vale? Vamos a ello. Al final, Koum se jugó $1.000 millones por no traicionar una promesa de privacidad que le había hecho a sus clientes años atrás, a sus usuarios, ¿vale? Tú, en una escala muchísimo más pequeña, te vas a encontrar constantemente con la tentación de prometer muchas cosas en el primer mensaje. De decir que sí a algo que no dominas o que no te gusta para no perder ese cliente o ese proyecto. Algo de lo que ya hemos hablado en el episodio anterior, ¿vale? Pero igualmente quería recordarlo aquí. Al final, cada vez que cedes a eso, estás vendiendo
la misma confianza que tardas meses en construir. Es decir, si tú tienes una idea muy clara, si tienes una confianza muy clara, unos valores muy claros, si por miedo a perder un cliente vendes algo que no dominas, palmas esa confianza, porque se te va a descubrir. Se te va a descubrir. Tú imagínate, si no cedes en tus valores, vas a hacer lo mismo que hizo con WhatsApp, que hizo que WhatsApp costase o valiese lo que vale hoy en día, ¿vale? Y es eso, es que la gente confía más en lo que vas a hacer porque lo que dices lo cumples y lo que prometes lo mantienes. Piensa en el contraste entre dos formas de trabajar con clientes, ¿vale? Porque se nota rápido cuál es cuál. Está la agencia o la persona que promete de todo en la primera llamada, redes, página web, bueno, los vídeos, los anuncios, la estrategia completa, con tal de cerrar el proyecto ese mismo día, el cliente ese mismo día. Y luego está el que dice con absolutamente toda la tranquilidad, mira, yo esto lo hago bien, esto y esto lo hago estupendamente, esto, bueno, no lo vamos a incluir todavía porque primero quiero trabajar lo otro, y así tampoco, ¿sabes? No vendes cosas que no sabes si van a funcionar o si le van a hacer falta al cliente, ¿vale? Dices, esto no lo incluyo todavía y tal, y prefiero decirte ahora que esto lo vamos a trabajar después, antes de que me lo pidas, o decirte que sí, y luego cuando te lo entregue no lo tengas o no sepa hacerlo bien. Al final, evidentemente, el primer mensaje te va a cerrar muchísimo más rápido, al toque, seguramente, ¡pum!, cerrado. Pero es que, seguramente, la segunda opción es la que tenga clientes 2 años después. Porque al final nadie se ha sentido engañado por el camino, ¿no?, que han tenido esta empresa esta agencia o esta persona y esta empresa para facturar. Nadie se ha sentido engañado con nada, le han explicado las cosas bien. No hace falta ser Jam Kum ni jugarte $1.000 millones para aplicar esto. Hace falta al final decir no a una petición que tú no puedes cumplir o directamente que no puedes cumplir de la mejor forma posible, ¿vale? Aunque te dé miedo perder el proyecto, tienes que decir que no si no eres capaz, tío. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que quede todavía más claro. Imagínate, vamos a poner el nombre de una chica, imagínate a Laura, ¿vale? Laura tampoco es un caso real. Laura lleva 2 meses trabajando con su primer cliente. Una tienda de ropa. Y le va bien, ¿eh? Fotos, publicaciones, un poquito de estrategia de contenido. En una llamada, el dueño le pregunta si también puede llevarle los anuncios de pago, los ads. Algo que Laura nunca ha gestionado. O sea, Laura tiene 2 caminos. El primero es decir que sí y aprender sobre la marcha, arriesgarse a quemar el presupuesto. Al final, el presupuesto de publicidad puede ir muy loco, depende evidentemente de cada cliente, pero bueno, arriesgarse a quemar todo ese presupuesto mientras va improvisando. Y la siguiente es decir, mira, los anuncios de pago no los llevo yo, pero conozco a alguien que sí que los lleva. Os puedo poner en contacto o directamente podemos contratar a esa persona para que venga. Eso ya lo gestionas aparte. Y mientras eso funciona, podemos seguir con lo que ya está funcionando bien. La segunda opción al final parece en el momento en la que menos dinero te va a aportar porque vas a subcontratar a otra persona o avisar a otra persona para que lo haga. Pero lo que sí que vas a generar es que ese cliente, cuando otra persona le pregunte si conoce a alguien de fiar para hacer el contenido, para llevar redes y tal, estoy seguro de que va a seguir dando el nombre de Laura. Porque Laura, al final, se ha tomado la segunda opción, le ha generado una confianza a la persona, con lo cual ha hecho una sostenibilidad en el tiempo de la empresa. No ha facturado más y se acabó. No. Ha hecho una sostenibilidad, ha tenido previsionabilidad en la empresa, no sé si lo he dicho bien, en la empresa para poder seguir y para poder tener como esas previsiones, ¿no?, de qué puede hacer y qué no en el futuro. Es al final lo mismo que pasó con WhatsApp, ¿no? Lo mismo, o sea, mantenía los valores y por eso no dejó de venderse ni dejó de hablarse uno de boca a boca, porque al final eso es lo que se cumplía, ¿no? Esa confianza. Y antes de que sigas escuchando, darle vueltas a esto y tal, quiero abordar la objeción que seguramente te haya pasado por la cabeza en algún momento de este podcast. Y es, esto es un caso extremo, ¿vale? Eso es un método de supervivencia. A mí no me va a pasar nada igual, nada parecido. Yo esto no lo voy a lograr. Y tienes razón en parte, ¿eh? No te va a pasar exactamente esto. Sería muy loco que fuese exactamente igual. No. La inmensa mayoría de la gente que empieza sin recursos, que recibe un rechazo, que sostiene una promesa incómoda, no acaba vendiendo nada por 19.000 millones de dólares. Eso está claro. Y sería deshonesto yo decirte que no. Es evidente que eso no le pasa a la gente, ¿vale? Pero al final el objetivo de contarte toda esta historia no es prometerte un resultado igual. Es enseñarte el mecanismo, el patrón, que sí se repite.
Aunque la cifra final varíe muchísimo, ¿vale? Lógicamente. No todo el mundo vamos a hacer 20.000 millones. Y el patrón es el siguiente. Mira, atento. Rechazo, persistencia, un problema real, paciencia, coherencia. Son cosas súper lógicas que la gente al final no cae. Es como un poquito el pipeline a seguir, ¿no? Rechazo, persistencia, problema, paciencia, coherencia. Ese mecanismo, ese pipeline funciona igual de bien si tu resultado final es un negocio local de un contenido con 5 clientes que si es una empresa de 19.000 millones. La escala cambia, el dinero cambia, todo cambia, la magnitud cambia, el patrón, el mecanismo, el pipeline no cambia. Así que nada, antes de irnos, ejercicio corto, como me gusta hacer a mí con vosotros, en 2 partes. Primero, piensa en un rechazo reciente, un no. O un silencio, un no administrativo que recibiste al escribirle un email a un negocio o alguna de las cosas que tengas en tu emprendimiento. Escribe una sola frase de qué es lo que vas a hacer distinto con el siguiente mensaje. No por rencor, sino porque ese rechazo te ha dado información real. Información que antes no tenías. Aprendizaje. Segundo, piensa en una promesa pequeña que le hayas hecho a un cliente o que estés a punto de hacerle a un cliente. Pregúntate con honestidad si de verdad puedes cumplir esa promesa tal cual tú se lo has dicho. Si la respuesta te incomoda, exactamente tienes que ajustarla en el momento. No es para ti. ¿Vale? Porque si no vas a romperla y la vas a romper delante de alguien que confiaba en ti, te vas a cargar el negocio, te vas a cargar todo. Y un tercer paso, más de fondo este, para que no se quede en una reflexión de un podcast de un día y ya está. Empieza a anotar en algún sitio, por ejemplo, yo tengo esto siempre a mano, una libretita, ¿vale? Empieza a anotar ahí 2 columnas. Los rechazos que recibes cada semana y qué aprendiste con cada uno de ellos en una frase. Y así, las promesas que haces a tus clientes, puedes saber si las cumpliste, tal cual las dijiste, o si no. Revísalo los domingos, cada 15 días. No sé, 10 minutitos, nada más, un ratito. No lo hagas para castigarte ni nada, Aldo, porque al final, dentro de unos meses, ese documento te va a enseñar un patrón, o tu propio patrón, que va a ser siempre mejor que cualquier consejo que te pueda dar yo en un podcast, al final. Y es en qué tipo de mensajes sueles fallar, en qué tipo de promesas sueles pasarte de optimista y ofrecer un montón, en qué sectores te van a rechazar más y en qué sectores te van a aceptar más y por qué. Yang Kun tuvo una nota de 3 frases pegada en su mesa durante años, lo hemos dicho antes. Y esa nota tan simple sobrevivió a inversores, a una compra de 19.300 millones de dólares y al final a la propia empresa que la compró, dejándose 1.000 millones en la mesa solamente por hacerle caso a esa nota, a sus principios. Y tú puedes tener la tuya también, aunque sea muchísimo más humilde, con tus propios rechazos, con tus propias promesas cumplidas y con el tiempo que al final va a ir pesando mucho más de lo que tú crees. Esto al final conecta con algo que ya tocamos cuando hablamos de ser content broker como profesional, ¿no? Y es que no se trata solamente de conseguir el primer cliente, ni el segundo, ni el tercero. Se trata de construir, encargo a encargo, cliente a cliente, una reputación que al final se vaya sosteniendo sola. La misma que hace que dentro de 5 años alguien te recomiende sin que tú se lo pidas. Exactamente igual que le pasaba a WhatsApp, sin meter dinero, sin hacer anuncios. Eso es, en el fondo, lo que enseñamos con más detalle en Cortex Media Academy, sin atajos. Un método que se sostiene cuando nadie mira a lo que estás haciendo en esa etapa de silencio que hablábamos antes. Así que nada, repasemos rápido antes de terminar, porque son muchas piezas y prefiero que te quedes con todo antes de irte, ¿vale? Tenemos que un rechazo temprano no predice el resultado final, es solo información para afinar el siguiente intento. Que el problema que resuelves no necesita ser espectacular, tiene que ser real para alguien concreto y, casi siempre, un problema real es un problema aburrido, así que fíjate en lo aburrido. Que la paciencia no es opcional, es la estrategia en sí misma, porque cualquier resultado que te parezca repentino al final siempre esconde años y años de trabajo silencioso detrás. Que la coherencia con lo que prometes, aunque cueste dinero o te cueste tiempo, sobre todo a corto plazo, es lo que va a convertirte o que va a hacer que un cliente puntual tenga de ti una reputación o que perciba sobre ti una reputación que trabajas para esa persona incluso cuando ni siquiera estás presente, estás completamente encima de esa empresa, ¿no? A nivel mental del cliente. Y al final quiero cerrar con algo que va un poquito más allá de este episodio en concreto, y es que es fácil escuchar la historia de alguien que llegó a valer 19.300 millones de dólares y pensar que no tiene nada que ver contigo.
que es una distancia tan grande que la comparación no sirve absolutamente de nada. Pero fíjate en qué punto de la historia está realmente la lección. No está en el dinero que se firmó, ni en la fila del comedor social cuando tenía que ir a pedir comida. Está en ese no de dos empresas grandes. En 5 años de trabajo lento, que nadie aplaudía. En una nota de 3 frases que decidió no romper ni cuando le costó $1.000 millones. 1.000 millones, tío, lo hablamos aquí como si fuese nada. Es ese tramo de la historia que sí se parece a donde tú estás ahora mismo hoy. La cifra final es solo la consecuencia, muchos años después, lo hemos hablado siempre, eso. El dinero, consecuencia, no objetivo. Si al final has escuchado los episodios anteriores, te habrás dado cuenta de que esta historia en el fondo no trae ninguna idea nueva que no hayamos tocado ya. Trae la misma idea, contada con otra escala, para que se te quede aquí de otra manera, en la cabeza, grabada, ¿vale? La observación específica del episodio es la misma atención que le permitió a Kuhn ver en un simple estado, junto a un nombre, un problema real que nadie más estaba resolviendo bien. Ese episodio era el episodio 5, esas 6 preguntas. Ese episodio que casi nadie ha visto y es tan importante para todos. La oferta pequeña y con límites del episodio 6 es la misma disciplina que mantuvo WhatsApp resolviendo una sola cosa: mensajería. En vez de intentar ser de todo, para todos, desde el primer día. Y el rechazo y la paciencia de hoy son sencillamente el precio de entrada que paga cualquiera que construye algo que dura, sea lo que sea. Un último punto antes de irme, práctico para esta semana, es que la próxima vez que te sientes a auditar un negocio con esas 6 preguntas del episodio 5 y a escribir ese mensaje específico y a preparar esa oferta pequeña, quiero que te hagas una pregunta extra, la que hoy hemos añadido, y es: ¿lo que yo estoy prometiendo en este mensaje lo puedo cumplir exactamente como lo estoy escribiendo? Si la respuesta es sí, enviar el mensaje. Si la respuesta es más o menos o ya veré, toca volver a escribir el mensaje. Sobre todo, rapidito, que no se te olvide lo que tienes en la cabeza. Antes de mandarlo, 100.000 vueltas, siempre. Esa costumbre repetida, negocio tras negocio, mensaje tras mensaje, es la que separa a la gente que consigue un cliente puntual de la que con el tiempo va construyendo algo que la gente vuelve y es sostenible en el tiempo. En el próximo episodio volvemos a lo práctico. ¿Cómo se calcula el primer precio real cuando ya tienes 2 o 3 casos detrás y dejas de trabajar gratis o casi gratis? Así que bueno, por hoy lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, muchas gracias por dedicar el tiempo. Espero que os haya servido de utilidad este mensaje. Y nada, que cualquier cosita podéis escribirme tanto por los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, o escribirme un mensaje a mi Instagram. Así que nada, lo dicho, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un abrazo. Chao, chao.